Empezar este pequeño, digámoslo así, curso de cálculo diferencial. Eh, Obviamente vamos a empezar con unas situaciones o conceptos básicos de lo que viene siendo álgebra, que son muy importantes para que ustedes puedan, digamos, aplicar el cálculo diferencial de una manera correcta. Si no tenemos bien esas bases, pues se nos va a hacer un poco difícil ya al momento de aplicar una derivada o algún límite que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí tenemos lo que es una expresión algebraica. Eh, Obviamente una expresión algebraica puede ser un poco más compleja, podemos tener más componentes o una función como tal, que vamos a ver más adelante, pero la expresión más sencilla es esta, ¿no? Una expresión algebraica se compone de cuatro partes. Eh, en este caso tenemos menos 3x cuadrada, ¿no? Entonces, el primer componente es el signo que tenemos aquí. El segundo componente es el coeficiente, que literalmente es el número, ¿vale? Y el tercer componente es la literal, que en este caso es x, aunque puede ser cualquier otra letra. Entonces, para diferenciarlos o tenerlos de manera más entendible, digamos que el coeficiente es el número y la literal es la letra, ¿no? Y por último tenemos el exponente, que es la potencia de la literal. Es decir, si la literal está elevada al cuadrado, al cubo, a la 4, a la 5, etcétera, ¿no? Entonces, estos cuatro componentes nos van a formar una expresión algebraica. Repito, el signo, el coeficiente, que es el número, la literal, que es la letra, y el exponente, que es la potencia de la letra o de la literal, ¿vale? Ahorita vamos a ver unos casos muy específicos que deben de quedar muy claros para que ya posteriormente podamos empezar a hacer operaciones, que es muy importante. Entonces, tenemos esta expresión algebraica que, a diferencia de la pasada, aquí tenemos menos 3x cuadrada, aquí solamente tenemos 5x cúbica. En este caso, la pregunta es, ¿cuál sería el signo? Sabemos que pues la literal sigue siendo x, que el coeficiente ahora es 5 y que el exponente es 3. Pero aquí no tenemos, digamos, especificado algún signo. Entonces, la pregunta es, ¿si tiene un signo o no se le considera un signo? Esa es la pregunta. Bien, en este caso, cuando nosotros no tengamos en la expresión algebraica el signo menos, eh, automáticamente el signo de esta expresión se considera como un signo positivo, ¿vale? Obviamente en una función muchas veces nos marca una operación y esta operación nos va a dar el signo de la expresión algebraica, que vamos a ver más adelante ejemplos. Pero si ustedes en la expresión no ven el signo negativo, quiere decir que el signo de la expresión es positivo. Ese es el primer caso, ¿vale? El segundo caso es cuando tenemos algo así, ¿vale? Aquí tenemos obviamente el exponente, que es 5, tenemos la letra o la literal, que en este caso es x, pero no tenemos aquí un número, que sería el coeficiente, ¿vale? Igual pueden hacer la pregunta, en este caso, el coeficiente, ¿qué valor tiene? ¿No? Eh, la respuesta es sencilla. El coeficiente en este caso, cuando ustedes no tengan un número al lado de la literal, que en este caso es x, o de la letra, siempre el coeficiente se va a considerar como 1. Obviamente en este caso no tiene ningún signo, pues obviamente también aplicamos lo de el caso pasado, perdón, pues sería positivo, ¿no? Pero cuando ustedes no tengan un coeficiente, es decir, un número al lado de la letra o de la literal, como lo quieran llamar, siempre este coeficiente se va a considerar como 1, ¿vale? Y por último, el tercer caso, aquí vemos una expresión algebraica que es 2x. Obviamente, si no vemos un signo negativo aquí, sabemos que el signo es más o positivo. En este caso sí tenemos el coeficiente, que es el número, ¿vale? Y también tenemos la letra, que es la literal x, ¿no? Pero aquí no observamos ningún exponente. Vuelvo a lo mismo. La pregunta aquí es, ¿qué valor tiene ese exponente? Para este caso, perdón, cuando ustedes no tengan un exponente,
es decir, que no vean ahí un exponente, el valor de dicho exponente va a ser 1, siempre. Generalmente, cuando nuestro exponente es 1, nunca se anota, eh, pero al momento de hacer operaciones, por ejemplo, de multiplicación, división, que vamos a ver más adelante, sí se considera ese 1. Y es importante considerarlo como 1 porque cuando nosotros aplicamos leyes de los exponentes, que también vamos a ver más adelante, pues es indispensable saber ese valor, ¿vale? Entonces, por ahora, para empezar lo que es cálculo, debemos de tener bien presente estas consideraciones que acabo de mencionar para que no tengamos problemas posteriormente, ¿vale? Sería todo.